Bueno, jóvenes, solo mientras incorporan a los demás, les comento que vamos a hacer un pequeño repaso de lo visto anteriormente en clase, ¿no? Eh, Nos pusimos ¿cómo se llama? A ver la primera presentación, ¿verdad? Que es importante analizar si la economía afecta los informes, ¿verdad? Eh, Desde qué punto de vista afecta la economía el análisis financiero, ¿no? Entonces, por ahí el día anterior, el sábado anterior, eh, hice algunas preguntas y participaron bastantes de ustedes, indicando y comentando cómo es que podría incidir factores económicos dentro del análisis financiero. Y como toda economía, pues tenemos indicadores, ¿verdad?, económicos, y como toda entidad financiera también debe tener indicadores financieros, ¿no? Son dos situaciones diferentes, ¿verdad? La economía es un fenómeno de la interacción social de los ciudadanos de un país, ¿verdad? Y los ciudadanos del mundo, porque no solo de un país, ¿verdad? Porque el país tiene sus propios indicadores, pero influye dentro de una región y esa región tiene indicadores y el lado de este mundo de la América tiene unos indicadores y el otro lado del mundo tiene otros indicadores y al final hay unos indicadores globales internacionales, medidas o ratios que se manejan en la economía, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué actuar de cada país a nivel político, ¿verdad? Ahí influyen las decisiones políticas, a nivel de medio ambiente influyen también los resultados, a nivel de política económica también tiene sus resultados, a nivel de política fiscal también tiene resultados, a nivel de política financiera también hay resultados. Entonces, como se podrán dar cuenta, es un entorno en el cual a nivel mundial pues se maneja todo esto y todo esto lo vamos a hacer llegar hasta lo más pequeñito que trabajamos nosotros, microfinanzas, ¿verdad? La microfinanza es un mundo pequeñito dentro de las finanzas, ¿verdad? Pero que lleva su especificidad y lo que estamos tratando en la universidad es de darles un entorno fuerte, masivo, grande, ¿verdad? De esto para que ustedes sepan que, digamos, hay indicadores que se deben de respetar o validar o comparar, tener que hacer un benchmarking con organismos internacionales o con las mismas entidades o con países, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo esto que les estoy comentando, pues bajarlo a los indicadores más sencillos y más comunes, ¿verdad? Para poder iniciar un entendimiento, ¿verdad?, micro de esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver muy fugazmente, o sea, no vamos a hacer una penetración muy profunda, porque para eso van a tener ustedes por ahí más adelante otros cursos similares a este, ¿verdad? Que conllevan tal vez un poquito más de ejercicios y de análisis. Entonces aquí estamos como viendo el análisis de interpretación de estados financieros, una introducción, ¿verdad? Pero estamos tratando de dárselo lo más sólido posible, ¿no? Entonces, a raíz de eso, aquí les pusimos que es la economía y qué significa la administración financiera. Eso deben de aprendérselo ustedes, ¿verdad? Porque es algo que ustedes deben de manejar. Entonces, si la economía influye en administración financiera, entonces debemos de estar siempre pendientes de la información, ¿no? Eh, Hay indicadores que se manejan, digamos, en la industria y que debemos de respetar, digamos, y debemos de compararnos con esas mejores prácticas, ¿no? Dice, toda administración tiene la necesidad de saber qué es lo que está ocurriendo en su entorno, ¿no? Entonces, ustedes deben de estar sabidos de qué está ocurriendo en su entorno. Si en su entorno hay una economía local, una microeconomía local,
¿Por qué? Porque es un lugar donde hay mucha riqueza de minerales, o es un lugar que hay mucha riqueza de frutas, o es un lugar donde no hay nada de frutas y no se cultivan frutas. ¿Cuál es ese nivel de incidencia? ¿En qué parte de la economía agrícola o en qué parte, digamos, comercial estamos inmersos para poder decir, digamos, o aprobar créditos de cierta naturaleza en función de cómo está esa economía? Ah, aquí hay una economía de mucho manejo de fruta y vamos a dar mucho financiamiento a personas que compran o venden frutas, pero en otras tal vez no va a ser de compra y venta, en otras va a ser de producción de frutas, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da la pauta, la información económica nos da esa pauta porque es el modo de producción, son los recursos naturales aprovechados, es la interacción humana la que va a hacer que un lugar sea altamente productivo o no, dependiendo de la riqueza que tenga ese sector y de la inteligencia que tengan las personas para aprovechar al máximo esa riqueza que se tiene en una economía, ¿no? Entonces, este debe tener claro, o sea, que están diciendo que no solo se trata de aumentar números, sino que debe hacer un estudio de cómo es el entorno y comportamiento de la economía, de su alrededor, de cómo aplicarla y de lo que está, lo que esta implica. Entonces, por eso les menciono, digamos, los ejemplos que puse, ¿verdad? Porque eh, hay microeconomías locales que se manejan localmente, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan dónde están, cómo está ese sector, ¿no? Es un sector vulnerable o no, ¿verdad? Es un sector apropiado para el comercio de cierta actividad productiva o no, ¿verdad? Entonces, de cómo aplicarla y de lo que esta implica sobre los resultados e indicadores financieros alcanzados por una empresa. Entonces, vamos a ver por ahí, más adelantito les voy a enseñar qué esos indicadores o cuáles son los que más o menos se consideran para poder hacer un análisis apropiado de los resultados de los indicadores financieros. Por aquí les puse, por ejemplo, en la gráfica donde dice 6 o 9, ¿no? Las personas ven con diferente telescopio las cosas, ¿no? O con diferente punto de vista. El señor de este lado, del lado derecho lo está haciendo 9, la señora del lado izquierdo lo está viendo como un 6. Entonces, cada quien tiene una creencia sobre lo que ve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo y cómo lo veo? Y cómo llegar a ponerse un acuerdo, ¿no? Para poder hacer esa interacción. Posiblemente en algunos casos no se lleguen a acuerdos, pero de eso se trata la economía también, ¿no? Por ahí también ponemos ser diferente no es un problema, ¿no? O sea, el problema es ser tratados diferente, ¿no? Tiene que ver con un concepto económico también, ¿no? Un país debe velar porque sus ciudadanos estén en paz, tranquilos, en confort, ¿verdad? O sea, que tengan luz, que tengan agua, que tengan todos los servicios que debe tener un país, la seguridad es responsabilidad del país, por eso hay policía, por eso hay ejército, y nosotros pagamos impuestos en función de esto que nos debe brindar el Estado, ¿no? Entonces ahí viene a veces, muchas veces el no querer pagar impuestos de parte de muchas personas que dicen que no reciben esos beneficios, la educación, ¿verdad? Tan importante, los hospitales, o sea, la medicina, tener salud en un país se lo debe brindar el Estado. En muchos lugares ya desarrollados, pues la gente paga el 50% de su salario en impuestos, pero no le duele pagarlos, porque lo reciben beneficios. Recibe pues hasta seguro para accidentes, seguro médico, educación totalmente gratuita, la universidad gratuita, todo. O sea, entonces aquí, lamentablemente, en países de, aquí más, digamos, puntualmente Guatemala, que tenemos esos problemas de que el Estado no cubre todas las necesidades como debería de ser, ¿verdad? Entonces, también por aquí tenemos el otro ejemplo, esa caricatura del asalto, ¿verdad? Dice, por un lado, dice el gobernante o los gobernantes, ¿verdad?
que todo está bien, que la economía va pujante, que los asaltos han disminuido, por ahí acaba de haber una declaración donde país seguro, y resulta que, ¿verdad? Ahí está el chiste, ¿verdad? Sí ha bajado la delincuencia por tal de estatura, porque ahora los que saltan son más pequeños, pero no ha bajado la delincuencia. ¿Quiénes? Podrán haber indicadores puestos en prensa que ha bajado la delincuencia, pero ¿quién se siente seguro ahorita en Guatemala? O sea, vemos cómo está a diario esa violencia, entonces no son creíbles, ¿no? Esos indicadores. Entonces también eso tiene que ver con el gobierno, ¿verdad? Cómo está ese gobierno y qué tan real son los datos que se manejan a nivel financiero y a nivel económico, ¿no? Entonces, por ahí tenemos también las drogas, ¿verdad? Que influyen mucho en el deterioro de un país y también en digamos, las costumbres y todo esto de rico, educado o pobre, ¿verdad? Está tirando la basura, ¿qué tiene que ver? Tal vez de repente el rico tuvo mayor educación, pero es el rico, bueno, pues no debería ser así, ¿verdad? Tanto el rico y el pobre deben de tener, el pobre, digamos, una pobreza y una riqueza que no sea eh, tan divergente o tan separada, ¿no? Entonces, creo yo que todo esto que está acá es como un entorno, ¿verdad? Y por ahí ponemos cómo inicia el comercio, con el trueque, cómo va evolucionando la conquista y por ahí hasta el día de hoy, ¿verdad? Para que lo tengan como elementos de análisis, pero eso se los puse yo ahí, ¿no? Entonces, la importancia de la economía en la administración financiera. La economía permite conocer los hechos económicos como la devaluación, la inflación, entre otros, que son los más significativos, ¿no? Que genera que los estados financieros se vean afectados por los fenómenos económicos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Le da a los estados financieros el manejo de recursos económicos como trabajo, capital, entre otras, economía y administración. Entonces, por aquí les había puesto yo esta tablita, ¿verdad? Se puede actualizar mensualmente, ustedes pueden entrar ¿cómo se llama? Al Banco de Guatemala o pueden entrar a la Superintendencia de Bancos y van a encontrar, o al Ministerio de Economía, van a encontrar ustedes estas tablitas que les puede dar una panorámica desde el año 1996 hasta la fecha. Entonces, es importante, como les dije yo, ya para cuando estábamos terminando en la clase anterior, que ustedes tengan información, verás, ¿verdad? De indicadores, ¿verdad? Del país, ¿no? Indicadores del sector en el que nos estamos moviendo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes en sus teléfonos tengan ya sus páginas, sus periódicos, sus canales de información. Hay canales de información a nivel mundial, a nivel de América, a nivel de Guatemala, y ustedes deben estar enterados y de primera línea y de primera mano por buenos medios de comunicación, no por WhatsApp, donde mandan información que no se sabe si eso no es verídica, si eso no es exacta. Entonces ustedes, el WhatsApp, mucho cuidado con tomar una información como es creíble al 100%, ¿verdad? Entonces, solo si lo ven en los medios certificados es importante, ¿verdad? Para no crear una especulación o no crear algún pánico que no debería de ser, ¿no? Entonces, la Una información pregunta, de lugares certificados. ¿Perdón? una pregunta, Lick. ¿O no? Estaba verificando aquí en la tabla que usted está presentando, cuál fue la razón del por qué en 2008, por ejemplo, la inflación fue alta a comparación como estamos al día de hoy. Ya, siempre la inflación se va a deber a factores de incrementos normalmente. Cuando hay incrementos en los combustibles, pega en todo, ¿verdad? Cuando hay cambios de políticas económicas, posiblemente o se estabiliza o pueden subir o pueden bajar, dependiendo del grado de conocimiento de las personas que están manejando la economía. ¿Por qué les digo eso? Imagínense un gobierno que viene y incrementa las importaciones de algún tipo de producto que puede afectar mucho a Guatemala, que es agrícola, y que en determinado momento baja sus precios y que por ahí, agarrado a este fenómeno, ellos puedan decir,
dar otra política de restricción de combustibles o de impuesto a los combustibles. Todo va a depender de las personas que estén administrando apropiadamente esas fuerzas económicas internacionales que afectan a la nación. Entonces, puedan ser factores exógenos o factores que realmente impacten directamente dentro de una economía, ¿no? Entonces, en el 2008, ¿qué podemos recordar del 2008? ¿Qué efectos hubo? Yo, para serle franco, no tengo exactamente, digamos, la respuesta para poder decir cuál fue el fenómeno que, 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 que se tuvo en ese momento. Pero sí, definitivamente, si nos ponemos a revisar la historia, el por qué en el 2008 hay indicadores tan altos, pues vamos a encontrar por ahí de repente alguna guerra que haya impactado el petróleo. El precio del petróleo por esa época estaba muy alto y llegó hasta 150, creo yo, del precio del barril, y de ahí bajó hasta 50, ¿no? Entonces, yo creo que el petróleo influye muchísimo dentro de estos indicadores, ¿verdad? Y la situación de un país en su gobierno, las personas que están administrando y que manejan la política económica, porque dependiendo de quiénes llegan a esos puestos y qué nivel de conocimiento tenga y qué enfoque tiene, si es enfoque de mercado o un enfoque socialista, ¿verdad? Eso va a impactar mucho dentro de estos indicadores, ¿no? Entonces, ustedes se podrán cuenta que en esas fechas estábamos manejando unos indicadores de dos cifras, ¿no? Al igual que en 1996, que estaba peor, ¿verdad? O sea, miren, en 1996 también hay factores. Ahí en el 90, no sé si fue en el 96 cuando se firmó la paz. Imagínense cómo traíamos esos indicadores anteriormente, estábamos fatal. Hoy la economía, se dice, está estabilizada, ¿verdad? Tiene digamos, un indicador bastante, se puede decir, regular, o sea, no ha variado mucho, ¿verdad? Entonces, hay condiciones, sí, hay otras condiciones adversas, pero digamos, de eso se trata, ¿no? De ver dónde están las mejores condiciones. Y como les digo, como hay microeconomías también, dependiendo de dónde estemos situados, también hay que ver cómo están esos indicadores ahí, ¿no? Entonces, espero haberte respondido, William. Eso obedece a factores de manejo de política, a factores de política internacional, a factores de guerras, a factores de terremotos, a factores como incremento de impuestos. O sea, va a tener diferentes relaciones con diferentes fenómenos en el mismo año posiblemente, ¿verdad? Pero sí tiene que ver mucho cómo se está administrando y cuáles son las normativas que se están generando para poder estabilizar un país o no. Igual, ¿quiénes están, por ejemplo, quién es el superintendente de bancos, ¿verdad? Y cuál es su política y qué staff tiene y por dónde van las ideas del manejo financiero, ¿verdad? Entonces, todo eso impacta, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la siguiente filmina. Como estamos hablando, digamos, a nivel general, también nos permite conocer la estructura de la población de un país por sectores y por ramas productivas. ¿Qué sector está más afectado? Si son los que están produciendo huevos, porque entró un cargamento muy fuerte de México, barato. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y eso bota los precios y al final baja el precio y entonces, de repente hay una escasez y se incrementa el precio, ¿verdad? Por factores de oferta y demanda, ¿no? El gasto familiar, empresarial y gubernamental también se ve en esto, ¿no? La estructura del gasto por tipo de bienes y servicios, cómo está estructurado, y eso tiene que ver con cómo está regulado y cómo está esa política, ¿no? La estructura de las importaciones y exportaciones. Estamos siendo condescendientes, estamos bien, tenemos bien nuestra balanza en pagos, cómo están esas importaciones y cómo están esas exportaciones. Hay impuestos que nosotros hemos generado para un producto para que no entre a Guatemala tan fácil y no afecte la economía local, y ese gobierno está preocupado y detiene eso a través de un impuesto, o al contrario, deja ingresar mercadería más barata y los que están produciendo aquí la producen cara y tienen que bajarla y llegan a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque hubo una impugnación, por ejemplo, de algún bien que viene en exceso y entonces hay demasiada oferta y poca demanda
y eso hace que bajen los precios. ¿Perdón? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien quería hablar o alguien tiene abierto un micrófono? Porque no oigo mucho. ¿Alguien hizo una pregunta? Bueno, sigamos. Entonces, la estructura de las importaciones y exportaciones, ¿verdad? Cómo están el nivel de precios y el incremento de los mismos, ¿no? Estos son factores, ¿verdad?, que nos permiten poder analizar, ¿no? Entonces, la administración financiera no trata solo de determinar cifras, sino que también debe aportar soluciones en un momento de crisis económica o financiera de un país. Si tenemos los indicadores y no tomamos decisiones, entonces no estamos haciendo nada, igual en una empresa, igual como un país, ¿no? Si la empresa nos da indicadores, está sobreendeudado, no le damos crédito. No está sobreendeudado, sí le damos crédito. Tomamos una decisión, o positiva o negativa, dependiendo de qué nos diga ese indicador, ¿no? Es por eso que decimos que la economía es la forma como se produce y se distribuye la riqueza, dice, y el análisis financiero es la encargada de registrar y analizar, ¿verdad? O sea, cómo y cuándo se produjo, la cuantía y las propuestas de solución, ¿verdad? Eso, ahí radica esa gran diferencia entre lo económico y financiero. Lo económico influye dentro de lo financiero, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos del rol del asesor de crédito en esta relación de
Muy bien. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Alguien me confirma, por favor? ¿Lo escucha? Muy bien. Entonces, aquí nos habíamos quedado en esta parte del rol del asesor, ¿verdad? Esto importantísimo porque nos genera la inquietud, ¿no? Debemos de estar informados para poder atender bien a nuestros clientes, claro que sí. Entonces, hasta por situaciones personales, no digamos más, ¿no? Es preparado para entender todos los fenómenos y factores que influyen dentro de una decisión, ¿no? De esta forma pueden contribuir a resolver los problemas del atraso y dependencia que tanto afectan al área rural en Guatemala, ¿no? Entonces vamos a tener personas mejor informadas y con mejor interpretación y análisis de esos factores económicos e indicadores financieros, ¿no? Entonces vamos ¿cómo se llama? A seguir con la siguiente filmina. Impuestos, ¿verdad? Sobre endeudamiento, falta de trabajo, carga muy alta de impuestos, para algunos, para otros no, o debería ser un poquito más parejo, o hay mucha evasión. ¿Qué está pasando? Porque no se ven los resultados en entrega de mejores condiciones de vida en un país, ¿no? Eh, Total, por ahí terminamos esta presentación y vamos a ir a la subsiguiente. Entonces, vamos a ver la siguiente presentación que traemos el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Y siempre estas dos primeras clases van enfocadas a esta situación económica y financiera, ¿no? Entonces aquí impacto en la toma de decisiones en microfinanzas. Vamos a ver esta otra parte y entonces aquí esto, ¿verdad? Para que las empresas puedan medir adecuadamente, ¿verdad? Adecuadamente su desempeño, es necesario que las mismas puedan hacer un análisis de la situación financiera de las empresas, ¿verdad? Al encontrarse en un entorno difícil y convulso, o sea, la socioeconomía, así es, ¿no? O sea, se trata de la generación de riqueza, por consiguiente, va a haber una persona muy interesada en ganarle más que otras, ¿no? Y ahí interactúa digamos, el mercado, ¿no? O sea, interactúa qué, la inteligencia, interactúa qué, en qué condiciones estoy trabajando, en qué medios estoy trabajando, ¿no? Nuestras entidades deben luchar por ser más competitivas y eficientes económicamente hablando, haciendo un mejor uso de los recursos para elevar la productividad y el trabajo y alcanzar mejores resultados con menos costos. Al final, de eso se trata de tener mayor rentabilidad a través de la eficiencia, a través del análisis, a través de la interpretación apropiada de los indicadores y de los factores que en determinado momento influyen dentro de un análisis para tomar las decisiones más atinadas o que afecten lo menos posible, en todo caso, si es que se quiere mitigar algo, ¿no? La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en un mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y analizar consecuentemente el análisis financiero como base esencial para el proceso de toma de las mejores decisiones financieras, ¿no? Entonces, mucha atención, esto es carnita, ¿no? Los administradores deben contar con una base teórica de los principales métodos que se utilizan para lograr una mayor calidad de los estados financieros para optimizar la toma de decisiones. Entonces aquí que vamos a enseñarles alguna base teórica y también algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se puede analizar un estado financiero en forma vertical o en forma horizontal, comparativamente. Todo eso van a ver ustedes que nos vamos a divertir mucho con esta parte, ¿no? Con el análisis económico se logra estudiar profundamente los procesos económicos, lo cual permite evaluar objetivamente el trabajo de la organización.
determinando las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de los servicios y los métodos y el estilo de dirección, ¿verdad? Que estas son las habilidades empresariales que se tengan, ¿no? Muy bien. El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el comportamiento de las proyecciones realizadas, en detectar las desviaciones en sus causas, así como descubrir las reservas internas para que sean utilizadas con el propósito de mejorar la gestión de la organización. De repente yo estoy haciendo reservas para mora, o estoy haciendo reserva para activos, debo ir cuantificando eso, ¿verdad? Tengo que ver cómo está ese nivel de depreciación, o tengo que hacer reservas para pagar prestaciones laborales, ¿no? Es necesario señalar que para que el análisis económico cumpla los objetivos planteados debe ser operativo, sistémico, real, concreto y objetivo. Y debe de incidir dentro de la forma de análisis. Si yo solo tengo el elemento, un porcentaje, por ejemplo, de inflación, pero solo tengo en la cabeza y solo estoy tomando en consideración, si es que incrementó, no estoy haciendo nada. Tengo que ver cómo ese indicador lo incorporo dentro de mi proceso de análisis para que afecte los números a través de incorporar yo ese porcentaje. Por ahí les traigo un ejemplo, lo vamos a ver más adelantito, para que ustedes lo vean. En este momento tal vez no voy a dar mucho la participación porque me interesa mucho conversarles esto que les estoy diciendo y posteriormente si hay alguna duda o algo, por favor me comentan, ¿verdad? Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de una entidad, se debe poseer la mayor información posible. Es decir, no basta solamente con la obtención de los estados financieros principales, por ejemplo, balance general y estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Sino que debe consultarse diferentes informes y documentos anexos al mismo. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí está la esencia. O sea, el indicador, ok, ahí está nuestro balance, pero queremos ver qué pasó, por ejemplo, con el flujo de inventarios. ¿Cuánto se compró? ¿Cuánto se quedó? ¿Cuánto, si queremos hacer un análisis webs o PEPs de un inventario, ¿verdad? Si estamos haciendo una buena rotación de ese inventario y queremos hacer una interpretación real de lo que está pasando, también cómo están esas cuentas por cobrar, ¿no? ¿Serán que son cuentas por cobrar recuperables o irrecuperables? ¿Cómo se está manejando? Hay una política y no tengo basura dentro de ese balance general, porque puede ser que tenga alguna basura ahí, ¿verdad? Pero que me interesa mantenerlo solo por vista, ¿no? Entonces, el que analiza, el que interpreta los estados financieros, tiene que entrar forzosamente a analizar esos detalles. Solo con ver el balance general nos da una idea, pero de ahí lo ratificamos a través de esa esencia de poder entrar a valorar si se hizo los cálculos, si se hicieron los traslados correspondientes, si la información es veraz, ¿no? A través de una serie de cruces de información, ¿verdad? Entonces, dice que debe consultarse los diferentes informes y documentos anexos a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una herramienta para que los usuarios internos y externos puedan tomar decisiones en función de su interpretación. De hecho, los estados financieros deben poseer la información que ayuda al usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar rendimientos de una inversión a nivel y el nivel percibido de los riesgos implícitos, ¿verdad? Entonces, desde que un centavo está puesto en actividad comercial, se corren riesgos, ¿no? Entonces tenemos también dentro del impacto de las decisiones, ¿verdad? Para poder hacer un análisis de estados financieros y este sirva para la toma de decisiones, es indispensable que esto lo pongo con amarillo, con el color diferente a la letra, dice que se cumpla con la calidad de la información que sustenta los estados financieros. Lo que dije anteriormente, esa información tiene que ser constatada y verificada que es real y fidedigna, ¿sí? Para poder ya tener confianza, a pesar de que lo haya certificado un auditor, siempre hay que revisar. Entonces ahí tenemos estos indicadores, ¿verdad? Que ser eficaz y eficiente, brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los requisitos de la dirección de la empresa o requerimientos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo necesito la información para hoy, no para mañana. Si me la dan mañana, ya no sirve. Se convierte en estadística, que me podrá servir para otras situaciones
de toma de decisiones más adelante, pero con otro sentido. Pero para el día a día y el día de hoy, si yo necesito un informe para hoy, debe estar hoy, ¿no? Ser fidedigna, incorporando a los registros contables aquellas transacciones realmente ocurridas, ¿no? O sea, que realmente tengamos información verídica, ¿verdad? Porque puede introducirse información falsa, ¿no? Ser creíble y válida, basándose para ello en las capacitación, en la captación de los datos primarios clasificados, evaluados y registrados correctamente. Entonces, deben de basarse, o sea, revisarse los datos, ¿verdad? Para certificarlos de que sí están bien hechos, ¿verdad? Evaluarlos, ¿verdad? El sistema contable establecido debe generar información contable que pueda ser controlada y verificada por terceros, que esté a la vista, que pueda ser sujeto de revisión. La información que se procese debe basarse en criterios similares en el tiempo, ¿verdad? Y su aplicación debe ser común en toda la entidad. Por otra parte, dice, muchas veces las causas más frecuentes de dificultades financieras son, ¿verdad? Y esto es impacto financiero, inventarios excesivos. Aquí, ojo siempre con cuentas por cobrar e inventarios. Pero miren, inventarios. Ajá. Trae aparejado pérdidas por deterioro, almacenamiento o obsolescencia. Y yo eso se los he comentado, ¿verdad? Anteriormente. Un inventario con productos obsoletos o un inventario que ya no sirve, o sea, tiene un periodo ¿cómo se llama? Predecederos, se llaman eso, que tienen un periodo determinado de vida, ¿verdad? O ha sido mal almacenados y ya no sirven por eso, ¿no? Por descuidos. Entonces hay que ver cómo están esos inventarios, si realmente son reales, son tangibles, son operativamente viables, ¿no? Y que sí valen el valor que dicen tener, ¿no? Exceso de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, mucha cuenta por cobrar que de repente ya no la voy a recuperar, o yo tengo muchas cuentas por pagar que no puedo pagar. Hay que ver cómo está. Esos son de ponerles muchísimo ojo, ¿no? Para un análisis e interpretar bien los datos. Se presenta, dice, inmovilización de medios, ¿verdad? O sea, si yo no cobro, ¿qué pasa? No tengo el dinero de retorno para volver a prestar, ¿no? Entonces estoy atado, ¿no? Entonces voy a pedir un crédito porque no me están pagando en el tiempo y entonces necesito plata para trabajar. Entonces, si el asesor le da el crédito y no vio que es sobre un problema, para solucionar un problema, posiblemente no era viable darle el crédito, sino que hacerle el análisis. Ah, mire usted, lo que sucede es que aquí tiene todo el valor del préstamo que usted hizo anteriormente, lo tiene aquí pendiente de pagar. Y si le doy el nuevo crédito, va a dar más crédito y va a quedarse otra vez, y va a necesitar otro crédito, se va a sobreendeudar y no va a recuperar. Está vendiendo, pero no está recuperando su inversión en el momento apropiado. Entonces, no es un problema de que necesite recursos para crecimiento, sino que aquí debe capacitar a la persona o indicarle a la persona que lo que más le conviene es tratar de recuperar el dinero para capitalizarse sin necesidad de tener un préstamo. Entonces, por eso es importante hacer ese análisis, ¿verdad? Y dar una recomendación. Usted mismo va a decir, bueno, aquí mejor no doy crédito porque realmente esta persona lo que tiene es un problema y está tratando de solucionar su problema sacando un crédito. Entonces, no, tiene que evaluarse muy bien cuándo sí es factible dar un crédito y cuándo decirle no a una persona porque no está trabajando apropiadamente, porque no tiene las habilidades o capacidades empresariales para hacer dinero con el dinero, ¿no? Él está vendiendo, pero está vendiendo todo el crédito y lo está haciendo mal, ¿no? Condiciones operativas muy por debajo de los demás empresas similares, ¿verdad? O sea, no tiene eficiencia y por consiguiente puede hacer que tenga problemas, ¿no? Porque si no lo está haciendo bien, no puede competir bien, ¿no? Volúmenes de ventas muy elevados no proporcionar a la fuente de medios propios, ¿verdad? Planificación e distribución incorrecta de la utilidad. Factores que en determinado momento, si esta distribución no es correcta, puede ocasionar problemas, ¿no? Muy bien. Siempre impacto la toma de decisiones entre las principales técnicas y métodos que se utilizan para facilitar la visión y estos problemas se encuentran en método comparativo,
métodos de análisis de tendencia, estados financieros proporcionales, métodos de razones y proporciones financieras, análisis específico para microfinanzas. Oh, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Digamos que después de todo lo que hemos platicado, ahora a nivel financiero, ¿verdad? Tenemos métodos que impactan y que de una manera nos hacen poder visualizar de mejor forma cómo va una empresa, ¿no? Si hacemos una comparación, por ejemplo, con su balance general, en el método comparativo, con un balance general de un año con otro año, o de varios años con un año determinado, o la variación entre cada año, nos podemos dar cuenta de los porcentajes de avance o deterioro que pueda tener en ciertos rubros contables, ¿no? Tiene más liquidez que otros años o tiene menos liquidez que otros años en función de qué es bueno que incremente o no, en función de qué negocio es el que tenga, es bueno que tenga bastante liquidez o no es bueno que tenga bastante liquidez, o es importante que tenga muchos activos, esté creciendo en sus activos, pero que eso también hay que regularlo porque qué tipo de negocio es y realmente ese activo va a servir para producir más o solo es un activo para inflar nada más la empresa, pero que no se va a convertir en un activo productivo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, y eso se puede analizar en estos métodos. Entonces, el método comparativo lo vamos a ver, el método de análisis de tendencia lo vamos a ver ejemplos, vamos a ver cálculos, ustedes tienen que traer para su próxima clase, pues traigan su calculadora, ¿verdad? O si son muy hábiles mentalmente o en su propia computadora también pueden tener su calculadora a la mano. O su reloj calculadora. Estados financieros proporcionales también los vamos a ver. Método de razones y proporciones financieras, eso ya lo hemos visto anteriormente. Ahora lo vamos a ver con mayor profundidad y vamos a ver todos los análisis, digamos, la interpretación, cómo, quién es el dividendo y quién es el divisor. Vamos a hacer la fórmula, vamos a dar el ratio y vamos a dar el concepto. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? Eso lo vamos a hacer ya un poquito más técnico y ordenado, ¿verdad? Y por último, análisis especializado en microfinanzas, algunos indicadores que son importantes dentro de la industria de microfinanzas. Entonces, aquí llegamos a la finalización de la presentación que me interesaba muchísimo podérselas compartir, la primera y la segunda, las cuales las voy a subir esta semana, así como toda la más información. Por favor, ahorita vienen preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos todavía para poder compartir y poder indicarme si tienen alguna duda sobre lo que hemos platicado. En este momento no les he dado numeritos. Pero perdón, me falta algo. Disculpen, antes que dicen las preguntas. Les voy a poner por acá esto que les estaba platicando, que les traía un ejemplo, les dije yo, ¿verdad? Miren esto. Lo miran por ahí. Vamos a hacer bueno, yo creo que lo ven por ahí. No lo puedo agrandar. Vamos a ver aquí. Muy bien. Miren ustedes por acá, donde Marco dice tasa de inflación, año anterior, periodo actual. No se ve. ¿No se ve? No, no se ve, Lick. Permítanme un momentito, vamos a ver si lo comparto. Permítanme un momento. Vamos a ver. Ajá. Todavía no lo miran. No, solo la presentación que estaba compartiendo hace unos minutos. Ya, permíteme un segundo, entonces solo quiero ver si podemos hacer algo. Vamos a ver. No se ve, Nick. ¿Sí? No se ve. Que habilite, dígale para que podamos ver eso. Vaya, permítanme que tengo por aquí una situación, pero vamos a ver si se logra, se los pongo, vamos a ver. Vamos a ver, permítame un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver.
Bueno, no se los puedo poner, pero les comento. Digamos, en un análisis financiero, yo puedo, a través de Excel, poderles una tasa de inflación. Tal vez habilitando la presentación ¿Perdón? en la línea María, ahí. Permíteme, es que, Cuando dice actualizar ahora. permíteme un momento. Ahí sobre la línea María que está ahí. Yo creo que lo que pasa es que no tengo la misma pantalla que ustedes. Tengo la misma pantalla, pero sí, no, creo yo que no se lo puedo poner, lo que pasa es que no lo tengo subido, si no tendría que salirme. Entonces, les comento, solo se lo voy a decir, la próxima vez en la clase lo voy a dejar montado de una vez y lo van a poder ver. El asunto es este, yo en un Excel puedo meter indicadores, ¿verdad? Indicadores muy económicos, ¿no? Que me puedan servir. Entonces yo meto la inflación, meto el nivel de pobreza, ¿verdad? Meto el nivel de pobreza, meto la tasa de cambio, meto la tasa de préstamo comercial, meto el Producto Interno Bruto, meto línea de pobreza en moneda local. O sea, puedo meter una serie de indicadores que afecten los resultados en función de ese porcentaje. Por ejemplo, si yo quiero sacar, digamos, un indicador de productividad de una organización, que se diga, yo tengo una rentabilidad financiera de tanto, puede ser que sea del 20%, pero después del 120%, o sea, estoy arriba un 20%, ¿verdad? Pero después yo digo, le voy a meter una afectación económica. Entonces va a ser, ¿cómo está la inflación? Al 4.5%. Ese indicador me va a cambiar el resultado, porque entonces ya hablo yo de una rentabilidad económica, no de una rentabilidad financiera. Si le meto factor económico, entonces yo voy a hablar de rentabilidad económica, que es mejor. O sea, estoy siendo más crítico con la información que me está dando un análisis financiero. El financiero va a ser el resultado, ¿verdad? Sin la inflación, que es el fenómeno que vamos a incorporarle, que me va a dar un análisis más apropiado, ¿verdad? Y que más real, se podría decir, ¿verdad? Porque al final la inflación resta el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Entonces, muy bien, jóvenes, aquí estamos listos para las preguntas. ¿Qué preguntas tienen ustedes ahorita? Clic en la pregunta. ¿Cómo no? Clic. La clase pasada, usted dijo de que iba a colocar las filminas en el GES, pero no aparece nada. No sé, solo a mí o a los compañeros igual. A ninguno le aparece ahorita porque no las he subido. Tengo que conversar para poderlas subir. Lo que sucede es que estaba haciendo todavía unas revisiones de algunos punteos, pero no he terminado. Entonces yo esta semana que viene, tal vez el martes o miércoles, estoy subiéndoles el programa y todas las filminas, todas las presentaciones, todas juntas, para que ya las tengan ustedes y puedan ser consultadas. Entonces, por el momento van a poder ver la grabación, pero ya a partir del martes ya van a poder, martes en la noche ya las tengo subidas para que ustedes las puedan apreciar, ¿verdad? Y leerlas, que sería lo más importante, ¿verdad? Hacer la lectura, pero en tanto las coloco, lo que pueden es volver a ver la presentación que hoy les grabamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta relacionada al análisis de interpretación de estados financieros y sus efectos en la economía y sus efectos de la economía en sus informes financieros? Basados en la teoría, ¿verdad? Porque no hemos hecho cálculos todavía, ¿no? ¿Está todo muy claro? ¿No hay ninguna duda? Por ahí, ¿quiénes están? J. Linares, Jorge Mario, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda, Jorge Mario? ¿Qué tal? Buen día, no todo claro, Lick. ¿No? Julio, ¿cómo estamos, Julio? ¿Está todo claro? Sí, Lick, estamos todos claros, gracias. Muy bien, entonces, muy buen día, que tengan un feliz fin de semana
Les comento que la clase de la semana entrante no la voy a poder dar. Para el efecto, la clase va a dar 2 clases seguidas, la licenciada Lotti, ¿verdad? La licenciada Lotti va a dar 2 clases seguidas el próximo sábado de su clase, o sea, va a dar la mía y la de ella, pero en el curso de ella, ¿verdad? En el horario mío se lo voy a ceder porque no voy a estar en Guatemala, por consiguiente, la próxima yo voy a agarrar también 2 periodos, ella no va a dar ese periodo, sería el próximo sábado, ella da 2 seguidos y el otro yo voy a dar 2 periodos seguidos para que lo tengan en cuenta, por favor, y le comenten con los compañeros que no estuvieron conectados hoy, que conozcan que el próximo sábado van a haber 2 periodos seguidos de la licenciada Lotti y posteriormente el siguiente sábado 2 periodos de parte mía, ¿verdad? Esto ya es del conocimiento de la universidad y se los van a también estar informando, imagino yo, por mail. Así que tengan un buen día y hasta pronto.